la clase pasada, hablando de tanto de Panofsky como de Gardner, para ser novelista. Sobre ambos decíamos a qué se refieren con el público, a qué se refieren con el público o lector ordinario. ¿Mm? ¿A qué, a qué apuntan en ese caso? ¿No? Y necesariamente esa contestación precisa un estudio sociológico. ¿Sí? Necesita no solamente un estudio desde el arte, ¿sí? Desde las características del arte, sino desde eh, la formación que tiene ese público, desde la cultura que maneja, de su propia tradición cultural, ¿no? ¿Verdad? Etcétera. Por lo tanto, eh, aparecía esa debilidad en el planteo, pensando que las respuestas del público son homogéneas, como si fuera el público una especie de entelequia organizada. ¿Mm? Bien, y después yo les proponía este librito sobre la función social del arte, de Janet Wolf. Le sugería un capítulo sobre el tema del público y las audiencias y sobre los abordajes que ha hecho la historia del arte y la sociología del arte a este tema de los públicos. ¿Sí? Y esa es ahí a donde Perdón, me vamos. quiero entrar, perdón. ¿Cómo? Los artistas tienen continuamente este dilema frente a su propia elección estética, frente a su propio camino, ¿m?, de comunicación con el público. Lo cual me parece válido, ¿no? Que tenga ese dilema, que tengan esa problemática enfrente, pero y que sepan que los caminos de la innovación, por ejemplo, vanguardista, ¿no? De las producciones alternativas, tienen de todo aquello que se sale de la tradición o de la norma clásica o de las producciones dominantes, etcétera, van a tener sus dificultades. Y entonces el artista dice, no me importa, me arriesgo, no me importa, con que la vea o llegue a un público reducido, estoy satisfecho. Ayer estaba leyendo la vida de Macedonio Fernández, la conocen, ¿no? Es No. una, es una historia preciosa, ¿no? De alguien que no le interesaba en lo más mínimo la comunicación, es decir, editar. ¿Sí? No le interesaba para nada la edición. Y la edición al final venía un poco impulsada por amigos, ¿no? Por ejemplo, Borges, que le decía, vamos a imprimir esta novela, ¿no? Este, y dejó una cantidad de escritos que no tenía por objeto la publicación. Ese es otro tema, ¿sí? Cuando el artista, el escritor en este caso, José Antonio Fernández, no tenía por objetivo la comunicación, ni siquiera la comunicación, no con un público amplio, eh, como dice Gardner, no con el público ordinario, sino con un mínimo público. Macedonio es mucho más vanguardista, pero de un modo casi no querido, ¿sí? No buscado, mejor dicho, no buscado, ¿no? Eh, el grupo de Borges adopta a Macedonio como elemento de vanguardia, ¿sí? Sin que Macedonio dijera, bueno, yo soy el verdadero representante de la vanguardia, ni nada por el estilo, ¿no? El grupo Proa era. Bueno, no, directamente él está por fuera de esa especulación, ¿no? Pero a lo que iba era el caso de un artista, ¿sí? Cuyo interés no es la comunicación. Obvio que el de Proa y el de Borges y todos ellos, esos jóvenes de vanguardia, sí era la comunicación, pero no el de Macedonio. Es decir, tenemos artistas que este, eh, han dicho, no me interesa la comunicación, no me interesa el público ordinario. Por poner un ejemplo de principio de año, ¿no? Artaud no iba a ser un producto para el público ordinario, eso es lo que se le salía del alma, ¿sí? No iba a estar diciendo, a ver, creo que esta metodología de escritura me va a llevar a perder la conexión con el público ordinario. Eso no existe, ¿sí? Entonces, cuando uno lee para ser novelista de Gardner, tiene que recordar eso también, ¿no? O no solamente Gardner y la literatura, también podríamos pensar en términos de la pintura, ¿sí?
Imagínense Van Gogh, ¿no? Dejando de pintar como él siente que debe pintar para poder vender un cuadro. Prefirió no vender ninguno y seguir pintando como él deseaba hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ahí esa problemática es muy compleja. No le achacaría a un artista que dejó de ser él mismo para tener una comunicación, privilegió la comunicación, y me parece que es posible esa postura, ¿no? Es decir, que, muchas veces visto como un artista vendido al mercado, ¿sí? Eso existe, ¿sí? Eh, Uno ha visto artistas que han surgido en un clima de vanguardia, de modernidad, de apostar por la innovación y por apostar, capaz que no innovaron, pero sí lo intentaron, y en ese intento perdieron su relación, su posible relación con un público ordinario o de amplio espectro, ¿sí? Y los he visto desistir de esa alternativa y elegir la otra, ¿no? Y eh, en mi entorno era mal visto, ¿sí? Era alguien que se había vendido, ¿no? Era alguien que se había vendido. Eh, Hoy en día, no sé si estarán en las mismas los artistas de diversas categorías, ¿no? Pienso que alguien que quiere hacer dinero con la literatura lo puede hacer mucho con un libro de autoayuda y no necesariamente con una novela. Pero, es decir, hay una cantidad de problemas ahí, ¿no? De comunicación, de búsqueda de conexión con el público. Este, También lo vimos cuando en los casos de Oslo o sí, Lantimos, sí, como esos puentes, lo hablamos creo la clase sí, pasada, sí, sí. Claro, con el claro. mundo comercial. Claro, él, por ejemplo, está optando por un amplio público, ¿no? Y lo veíamos en qué cosas, quizás no en una especie de renuncia a su estética, pero sí a la inclusión de elementos clave de la industria, como por ejemplo el sistema de Star System, ¿no? De incluir actores y actrices de renombre internacional, sobre todo del mercado norteamericano o europeo, que le permita a su producción un amplio público, ¿no? Pero ahí se dan cuenta, ¿no? ¿Verdad? Que estamos ante no una u otra alternativa, sino a una variedad enorme. ¿Mm? No hay un campo es decir, no hay un grupo de artistas que diga, no, lo mío es la guita, ¿sí? O otro grupo dice, a mí no me interesa la plata, ¿sí? A mí me interesa el arte, la innovación, la creatividad, y yo hago lo que quiero y no me importa nada, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Hay de todo, es decir, podemos ver artistas que realmente hacen una mezcla mayor o menor de una de las dos alternativas, ¿sí? Y esa variedad es tan grande como artistas, porque cada uno no solamente se plantea digamos, dicotomía, ese par de alternativas, ¿sí? Sino que además la va graduando. ¿Mm? De repente dice, no, esta la voy a hacer de otra manera, ¿sí? No me importa. ¿Mm? Y eso es algo muy difícil de organizar en grupos. ¿Mm? Es decir, aquí, a efectos de una descripción del cine comercial e industrial, tenemos una enorme y prolífica cantidad de cine, de directores, sistemas de producción, etcétera, ¿sí? Que podemos organizar en un grupo. ¿Mm? Lo mismo sucedía en la época de las vanguardias, ¿no? 1905, 1945. En esos 40 años se podían reconocer los artistas que habían dicho no a la tradición, no me importa que el público me abomine, ¿sí? Me arroje cosas a mi obra, arroje tomatazos a la obra, sea película, sea plástica o sea lo que sea, o que sea considerado arte degenerado, etc. No importa, ¿sí? Pero esos artistas se reconocían entre sí, ¿sí? Y eran las vanguardias, ¿no? Entonces, uno podía distinguir el cine comercial y ya en ese entonces
varias alternativas de producción, de comunicación, si quieren, o de producción artística, ¿sí? Establecían comunicaciones masivas, ¿sí? Para la década del 40, por ejemplo, para la década del 50, ¿m? Eh, establecían comunicaciones masivas que podían verse realmente en un grupo aparte respecto a las de las vanguardias. ¿M? Los fenómenos de la vanguardia parecían eh, escasamente representados en la difusión, escasamente representados en su impacto público. Ustedes dirán, bueno, sí, pero Picasso, eh, Picasso era un caso muy excepcional. No era la regla. No, no era la regla. Incluso ellos se reconocían y tenían manifiestos y se agrupaban. Claro, claro, Era más fácil. claro. Ahí podíamos ver, ¿no? Este es el grupo de artistas comerciales y aquel es el grupo que no le interesa el público ordinario. ¿Sí? Que era la época en que estaba escribiendo justamente esto Panofsky, ¿no? Gardner no, Gardner es posterior, de la década del 60, del 70. Bien, para Gardner, en términos de literatura, ¿sí? Ahí tenés dos caminos, o el público ordinario, ¿sí? El público amplio, o perderte en el intento de comunicación. Entonces, esta cuestión es trascendente, trascendente. Y por eso nos ha llevado una buena cantidad de clases, pero creo que es fundamental. Fíjense si será importante, porque ¿en qué lugar se para la crítica de cine, por ejemplo, la crítica cinematográfica, frente a este problema? ¿O qué consideraciones hace la crítica de cine en torno a si el público responde de una determinada manera o de otra a determinados productos? Y además, ¿cuál es el público que responde? ¿Cuál es el público? Cuando uno hizo un crítico, ¿no? De cine, dice, tuvo muy buena respuesta del público. ¿Qué público? No, bueno, el público francés y el público de su país, bueno, en su país no tanto. Estamos hablando de, otra vez, de un ente, informe que no se sabe dónde está ubicado. Y entonces este texto de la producción social del arte de Janet Wolf va a insistir sobre este problema, ¿no? Esta problemática. Eh, También este tema lo va a tratar Bourdieu, ¿no? Autor que hemos citado o vamos a citar y citaremos muchas veces. Sobre todo en los estudios que hizo sobre, sobre el amor al arte, sobre la distinción, ¿no? Que son estudios sociológicos acerca del comportamiento del público o no solo del comportamiento, sino de cómo se ha constituido, cuáles son las fuentes de las que bebe el público para decidir o decir que lee una novela o no lee una novela. Bueno, esos son estudios fundamentales. Pero no solamente eso, les tiene que abrir la perspectiva al crítico cinematográfico acerca de no todos los efectos cinematográficos, y si quieren de cualquier tipo de arte, literarios, teatrales, ¿no? Dramatúrgicos o plásticos, no todos producen los mismos efectos en el público. Hay parte del público que se va a ver conmocionada por una película y parte del público que no. ¿Sí? No sé si les habrá pasado ver una película en la que digamos, uno como público, ¿no? Se ríe de lo que está viendo y es el único en la sala que se ríe, ¿no les pasó? Es muy interesante. Entonces, llegar a la audiencia, esa es la gran cuestión que se plantean los artistas, llegar a la audiencia. Entonces dice Janet Wolf, no sé si lo vieron o el índice por lo menos del libro, ¿no? Dice, llegar a la audiencia. Al final, los debates de contenido político o de forma radical o de subversión de códigos se centran en el público.
es una cuestión de si la técnica de intervención cultural afectará en algún modo al público y también una cuestión de quién es ese público. Ahí ella distingue entonces esta doble problemática respecto al público, ¿sí? Por un lado, comprender de qué modo es afectado el público, ¿m? o incluso en qué medida, ¿sí? Público que puede adoptar determinadas cosas, determinados valores, determinadas ideas, ¿sí? Que maneja el producto artístico, adoptarlas y hacerlas propias. ¿M? Pero también no solamente cómo reacciona, cómo lo afecta, sino también cómo está compuesto ese público. ¿M? Es decir, a qué cosas está dispuesto a responder frente a un hecho artístico. Entonces hay una doble dimensión. Uno, cuánto afecta al público. Y dos, cómo está constituido, ¿no? Cuáles son sus ideas, sus valores al momento de recibir la obra. Uno de los argumentos de Brecht, es decir, de un diálogo de Brecht con Lucas, se basa en la distinta naturaleza del público contemporáneo, según lo cual lo que era realista para el lector del siglo XIX carece absolutamente de realismo para el público del siglo XX. Como él mismo dice, Brecht, la realidad cambia. Para representarla, los modos de representación deben cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el realismo es clave, ¿sí? Para un amplio público. Es uno de los valores o de las, podríamos decir, de las coordenadas estéticas que maneja con más claridad el público más amplio. Es una coordenada estética sumamente difundida en nuestra sociedad y en nuestra cultura. La realidad cambia. Para representarla, los modos de representación deben cambiar. Además, lo que era popular ayer no lo es hoy, porque la gente de hoy no es como la de ayer. Bien, así que no solamente analizar cuánto y cómo afecta al público, sino también cómo está constituido el público y además entender que esa entidad pública no es algo eterno e inmutable, sino que se va transformando. Tres consideraciones, entonces, pone en primer lugar Jeanette Wolff en este texto. La segunda parte, la producción artística. Esto es un poquito después del texto. Con esto volvemos a la cuestión de los modos de representación. Existen pesados debates al respecto. En torno a si la mayoría de la población se toma en serio o no un texto o una película moderna. Aquí está planteando esa segunda posibilidad. ¿Sí? No siendo una producción comercial, es decir, siendo una producción artística de tipo moderna o modernista o de vanguardia, ¿sí? Como las de Godard, se plantea la pregunta en torno a si la mayoría de la población se toma en serio una comunicación así. Dice, la subversión del realismo en los códigos contemporáneos del arte, ¿no? Puede ser una necesidad política desde un punto de vista. Es decir, mostrarle en las películas de Fellini, ¿sí? La gran mayoría de las películas de Fellini, por ponerles un ejemplo, que me parece interesantísimo, la mayoría de las películas de Fellini se llaman, por ejemplo, Roma de Fellini, Satiricón de Fellini, ¿sí? Amarcord de Fellini, Fellini 8,5. ¿Qué otro título hay? Hay una cantidad, pero bueno. El Casanova de Fellini. Es decir, cuando él hace una película, su título está diciendo, este es mi visión, hecha por una subjetividad. ¿Sí? De hecho, rompe el realismo. De repente, por ejemplo, en la nave va, aparece la cámara filmando, etc.
Entonces, ahí tenemos el ejemplo de un director, un realizador cinematográfico, rompiendo el realismo. Está dentro de un cierto código moderno. Eso. El código del realismo diría, no, la cámara no existe en el cine. Esto no es la visión de un autor, es la realidad. ¿Se entiende? Bien, Fellini rompe eso. ¿Sí? Pero es un ejemplo, no digo que sea lo único, ¿no? Es solamente un ejemplo. Bien, teniendo en consideración ese ejemplo, la subversión del realismo en los códigos contemporáneos, como este ejemplo que di, puede ser una necesidad política desde un punto de vista, pero eso ha de contraponerse al problema real de la accesibilidad del público popular. ¿Qué quiere decir? A ver, lo que está diciendo aquí, a ver, creo que tenemos un problema de sonido. Va, baja, A ver, baja. a ver, mira. Ahí va. En lo posible, si tienen ruidos alrededor, apaguen el micrófono. A ver si no tengo que editar después. Entonces, volvemos a la cuestión. A ver, una película o la filmografía de Fellini trata de subvertir el concepto dominante del realismo. ¿Sí? Y ante eso, lo que puede obtener es una relación problemática con el público. Y entonces aparece de nuevo esa decisión tan difícil de todo artista, ¿no? Subvierto el realismo a favor de una propuesta moderna, de vanguardista, etc. O me ciño al concepto dominante del realismo sin modificar, ¿sí? Podríamos decir, esa especie de, como de concepción ya implantada en el público. Es decir, con mi película, ¿voy a cambiar la cabeza del público o no lo voy a intentar? Subvierto el realismo y le muestro a el público, esta película no es la realidad, esta película es mi visión de la realidad. O opto por lo otro, opto por adherirme al concepto dominante del realismo y no cambiar nada. ¿Sí? Esto es lo que está explicando aquí Janet Wolff. Y vamos a otro tema más que plantea, que es la naturaleza del público. No se ve bien, pero yo les leo. A ver, dice, la naturaleza del público y el modo en que éste lee los productos culturales no deben darse por supuestos ni considerarse inalterables. Es decir, el modo en que lee no es algo que debemos dar por comprendido y por un supuesto, ni considerarse que no van a cambiar. Ok. Y la naturaleza del público está determinada, entre otras cosas, por la naturaleza y la práctica de la cultura en general en esa sociedad. La naturaleza del público está determinada, entre otras cosas, por la naturaleza y práctica de la cultura en general de esa sociedad. Una sociedad más democrática, con mayor acceso a la cultura, con mayor acceso al arte, con mayor acceso no al consumo, también a la producción, constituye parte de la naturaleza de ese público. ¿Sí? Es decir, el público no es solamente alguien que consume, ¿sí? El público es mucho más que eso. No es alguien que abre los ojos o abre la boca, o pone en atención los oídos, sino que es mucho más complejo. Ahora, me interesa ese concepto, ¿no? De que esté definido en tanto su práctica y naturaleza de cultura que porta su sociedad, ¿no? La naturaleza del público está determinada, entre otras, por la naturaleza y la práctica de la cultura en general, por la ideología general de esa sociedad y sus subdivisiones, y por el modo general de producción y relaciones de producción de esa sociedad. En otras palabras, las posibilidades de recepción de una cultura radical o negativa, es decir, negativa en el sentido de en contra de, podríamos decir, los criterios dominantes de realismo, etc.,
están determinadas por la base económica y por el grado y tipo de autonomía concedida a la ideología general, y estética, por el estadio de desarrollo de esa sociedad. Es decir, que las posibilidades de recepción van a estar de ese público, ¿no? Van a estar determinadas por las condiciones en las que vive. Así vamos a tener, ¿hay alguien para entrar? Esto es sobre la importancia del público. Bien. Entonces, ¿qué dice Wolf? Dice, ya hemos visto que una parte importante de la comprensión sociológica del arte y de la cultura es el análisis del público. ¿Sí? Es decir, lo que no hacía Panofsky. El consumidor de la cultura hay que estudiarlo, ¿sí? En su diversidad y en su particularidad y en su temporalidad, en su momento. Así sucede en relación con la cuestión de la política cultural, porque los métodos adecuados de intervención cultural solo pueden desarrollarse en conjunción con una percepción correcta de la perspectiva del público y el modo en que se recibe el pretendido mensaje. Es también el caso, en un sentido mucho más amplio, indicado en la cita de Marx, una cita que hace Wolf un poquito antes, ¿no? El lector, espectador o público está activamente involucrado en la construcción de la obra de arte. Esto nosotros lo analizamos cuando hablamos de el lector-autor, ¿sí? El lector, espectador o público está activamente involucrado. Y sin el acto de recepción-consumo, el producto cultural está incompleto. Esto no quiere decir que el consumo sea simultáneo a la producción, sino que la complementa y completa. Este reconocimiento del papel activo ha surgido de diversos enfoques de la sociología del arte, que incluyen la semiótica, la teoría hermenéutica y la fenomenología de la percepción, ¿sí? Es decir, todas las variaciones y condiciones de acceso a la obra. En este capítulo revisaré algunas de esas teorías y examinaré lo que se entiende por la afirmación de que el lector crea el texto. Bien, nosotros este tema ya lo tocamos, pero está haciendo una aclaración importantísima acerca de la importancia que tiene el público en esta relación con la producción artística. Y ahora va a criticar una cierta forma de abordar el tema del público, sobre todo la de los estudios empíricos, sociológicos, ¿sí? Bien, este tipo de investigación es válido porque es importante para los sociólogos del arte conocer la constitución del público, dice Wolf, y la naturaleza de sus respuestas. Pero muchos de esos estudios, posiblemente con excepción de los de Bourdieu y sus seguidores, son muy limitados en su enfoque empírico, centrado en la composición del público. Generalmente han dado por sentado el producto cultural en sí, así como su proceso de producción, y han considerado problemáticas muchas de las cuestiones que hemos tratado en capítulos anteriores. Las instituciones de la producción artística, el papel del artista, la naturaleza ideológica y estética de la obra de arte en sí misma. Además, generalmente actúan con una concepción inadecuada del público lector, es decir, público versus y lector, fracasando en el análisis de la construcción ideológica del último, e ignorando con frecuencia los determinantes sociales e históricos más amplios del público como grupo particular. Bueno, acá a lo que va Wolf es a señalar una dificultad en estos estudios de no poder observar las características de las posturas o las visiones que tiene ese público sobre la vida, sobre la realidad, ¿sí? Esas visiones tienen particularidades. No es una visión anónima, sino que tiene una relación con las ideas dominantes. Ese público maneja las ideas dominantes en esa sociedad. Y después, por último, rápidamente, habla de las dificultades que tienen las teorías que llama de una estética materialista. Las teorías de la producción artística, incluyendo lo que se ha llamado estética materialista, se han centrado demasiado a menudo en la naturaleza de la producción cultural o en la obra en sí, o en ambas, a expensas de otro momento vital en el proceso de la recepción de las obras de arte. Es decir, han insistido en estudiar cuáles son los contenidos de la obra, ¿sí? La recepción no puede darse por supuesta o considerarse problemática.
el público y el lector no pueden tratarse como consumidores pasivos, que absorben los mensajes, que se les comunican en textos, pinturas o programas de televisión o películas construidos por productores culturales y transmitidos de modo transparente a través del medio. Es decir, muchos de estos estudios que él ya agrupa en la estética materialista, ¿sí?, han insistido en los efectos ideológicos e incluso culturales que han ejercido las obras sobre el público. Pero lo que No pasa, entendí eso. claro, es decir, eh, muchos análisis han visto o han partido de la premisa de que esas producciones televisivas, por ejemplo, ejercen una influencia determinante en las conductas del público. Ah, ¿Sí? Bueno, a lo que va Wolf es a decir, no, hay que relativizar esa influencia. ¿Sí? Y a esto podríamos contestar con diversas teorías, ¿sí?, que hablan de, bueno, una relación más compleja de los mensajes con los públicos. Ustedes saben la historia de la obra, la radionovela que hizo Orson Welles acerca de la Guerra de los Mundos, sí, ¿sí?, que emitió en una radio en New Jersey que produjo una ola de pánico en la población. ¿Sí? Bueno, para muchos teóricos eso era evidente que mostraba los efectos determinantes de los medios de comunicación sobre la población, sobre el público. ¿Sí? Fíjense, si serían efectos tan determinantes que contaban una invasión de marcianos y la gente salía corriendo. ¿Sí? Bueno, ante eso, la lógica decía, los medios, los mensajes son realmente efectivos. Pero después se empezó a investigar mucho más y se dieron cuenta de que, por ejemplo, la propaganda o la publicidad no es tan efectiva. Por más que vos hagas una gran campaña publicitaria, eso no te va a dar, por ejemplo, la victoria en las elecciones. De repente, ¿sí?, hiciste una gran campaña publicitaria, tenés una máquina de propaganda infernal, recontra aceitada, y la población elige a alguien que justamente no tenía esa herramienta. ¿Sí? ¿Por qué? Y cuando ahí aparecen otras teorías que deben decir, bueno, los medios no ejercen ese poder tan omnipotente sobre el público. No hay ese poder tan efectivo de, por ejemplo, el cine o la televisión sobre el público, sino que hay elementos que están latentes en ese público que fueron más efectivos. Entonces, a lo que va esta crítica es a ver un poco ese determinismo de los mensajes sobre la conducta del público. Son distintas críticas que va haciendo Wolf acerca de, o problematizaciones, vamos a decirle problematizaciones, ¿sí? Es decir, tenemos que ver la temporalidad, la variabilidad y las distintas extracciones de públicos que podemos encontrar, pero a la vez tenemos que darnos cuenta de que los efectos no son fáciles de estudiar en el público. Por ejemplo, para llevarlo más, no tanto a la publicidad o a la propaganda, llevémoslo al cine. Las grandes inversiones de capital en una película, los efectos especiales en una película, pueden ayudar al éxito comercial de la película, pero no es determinante. ¿Qué quiere decir? ¿Que el público no quiere? No, capaz que le faltó determinadas cosas a la película que no hizo efecto en ese público. A la vez, lo que va a decir es que hay elementos que están presentes en el público que posibilitan una mayor relación, una mejor relación entre la producción cultural, la producción artística y el público. Hay cosas que ya están presentes, pero que han sido, digamos, forjadas por esa misma cultura. ¿Qué quiere decir? En castellano esto se podría traducir de la siguiente manera. La programación de un canal de televisión cree que debe ofrecer lo que el público quiere, cuando en realidad el público quiere lo que esos medios de comunicación
le han generado como interés o como gusto. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Es decir, no es tan, Lineal. simple ni lineal, sino que hay una mutua Influencia. influencia, tanto en materia de cómo forma la producción artística y cultural al público, como qué es lo que puede demandar ese público. Bueno, Claro. fíjense, un poco para bajarlo más a tierra, ¿no? Nosotros enfocados en la crítica cinematográfica. Lo de la crítica cinematográfica puede trasladarse a cualquier otra cosa, ¿no? Pero enfocados en crítica cinematográfica. Pensemos, si estas son las eh, observaciones y problematizaciones que ha presentado Wolf, ¿sí? La crítica cinematográfica debe entender que la relación entre el público y las propuestas culturales o artísticas son complejas. ¿Sí? Y que esa relación es cambiante, temporal, diversa y a la vez se va retroalimentando. Es decir, pensando en Panofsky. Panofsky, el público quiere, o Gardner también, el público ordinario, ¿sí? Quiere determinadas cosas, pero también querría lo que vos le ofrecieras. ¿Sí? Claro. Es decir, vos podrías tener una construcción de un público desde tu propuesta de producción artística. Y no solamente pensar en qué cosas demanda el público. De hecho, ha sido así en la historia del cine. Si nosotros pensamos sobre las distintas variaciones que ha tenido la historia del cine norteamericano, por ejemplo, el cine de Hollywood era cronológico. Es decir, su historia se desarrollaba de modo cronológico. Sin embargo, ante la influencia de las experiencias europeas o asiáticas, etcétera, incorporó una mayor complejidad en la estructura de los guiones, la ofreció y no le fue mal. ¿Sí? Y hoy en día el público es capaz de aceptar esas variaciones en una estructura cronológica. Las acepta. No ve ningún inconveniente en saber el final del personaje. ¿No? Eh, Fíjense, una película, bueno, no importa, ¿no? Es una película vieja, eh, mostraba el final del personaje, ¿no? A ver, esta sí la conocen, Psicosis, ¿sí? A la mitad de la película, la protagonista muere, es asesinada, ¿sí? Eso es una variación importantísima. ¿Por qué? Porque como la protagonista se iba a perder de la segunda mitad o de la otra mitad de la película, ¿no? Bueno, esas variaciones son serán tímidas, no serán la vanguardia de Godard, ¿sí? Pero son variaciones. Y van transformando el público, van transformando las expectativas del público. Ahí armamos por lo menos una problematización de la relación de la producción cultural y artística con la recepción. En el cine